Buenas noches, profesor. En esta oportunidad vamos a presentar nuestro trabajo de campo, que es el caso de estudio acerca de un combustible limpio. Para esto, nuestros integrantes son Edwin Guaraya Hinojosa, Gabriela Alexandra León Bueno, Sheila Nairobi Mendoza Casas y quien les habla, Delmy Martín Samayoa Manucci. Pasaremos a responder la pregunta número 1. Un combustible limpio. ¿Cómo generar una combustión libre de contaminantes? Primeramente, el proceso de combustión es un proceso de oxidación que se da de forma violenta, liberando una gran cantidad de calor. Cualquier compuesto que tenga en su composición carbono dará como producto dióxido de carbono, el cual este es un contaminante, ¿no? Ya sabemos de que estos contaminantes lo que hacen es dañar la capa de ozono y hacen de que el efecto invernadero se acelere, ¿no?, en nuestro planeta. Lo mismo ocurre en compuestos que poseen nitrógeno o azufre en su composición. Entonces, la mejor forma de evaluar una combustión libre de contaminantes es a través de un análisis estequiométrico, el cual nos permite conocer cuáles serán los resultados de la combustión de un determinado material y cómo podríamos controlarlo para que el resultado de la combustión no produzca gases tóxicos y contaminantes a la atmósfera, o en otras palabras, reducirlos también, ¿no? La única combustión que no tiene emisiones de óxidos no metálicos contaminantes es la combustión del hidrógeno, porque el producto que se forma es el agua. Esta reacción de combustión está libre de contaminantes. Entonces, lo ideal sería tener como combustible el hidrógeno, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos de que al combustionar nos va a generar agua. Pero, ¿cuál es el problema en la actualidad, no? Que adquirir hidrógeno se hace a través de un proceso de producción demasiado caro, ¿no? Porque sabemos de que el hidrógeno no lo podemos encontrar de forma natural, sino tenemos que producirlo, ¿no? Justamente en la foto podemos observar un auto que usa combustible de hidrógeno, ¿no?, en una ciudad de Europa. Pero el problema es de que es muy limitado y muy costoso la producción actual como para realizar un cambio a nivel mundial y que todos los carros que comiencen a producirse, que se comiencen a vender, usen este combustible. Por lo tanto, todavía se encuentra en materia de investigación el tema del cambio, ¿no? Para dejar de contaminar y reducir los efectos de los contaminantes sobre el planeta. Pregunta 2. ¿Qué propiedades debe tener el combustible ideal? Pues, lo ideal sería un combustible limpio y mejor aún si fuera renovable, ¿no? Es lo que todos deseamos, que se tratara de un combustible que no genere dióxido de carbono y que al ser usado se regenere al mismo tiempo. El gas natural podría ser porque genera menos contaminación, pero aún así genera monóxido de carbono. Quizás el combustible ideal sería el hidrógeno. El hidrógeno, su combustión sería el agua y también su residuo sería el agua. Sería un excelente combustible. La pregunta 3. ¿Qué características debe tener un combustible? ¿Por qué? En lo personal, una de las características que no debería tener un combustible es la combustión. Como en toda reacción química, las sustancias que se queman dan lugar a otras sustancias totalmente distintas. Entre ellas tenemos el humo y los gases tóxicos. Sabemos que el humo está formado por distintas partículas y es un vapor condensado. Ustedes saben que eso tapa la visibilidad. Los gases tóxicos, todos conocemos que son el resultado de la combustión y que se trata del monóxido del carbono y el anhídrido carbónico. Y la pregunta 4. ¿Crees que
el uso generalizado de combustibles fósiles puede ser revertido en un futuro próximo? ¿Por qué? Bueno, yo estoy convencido que sí. Cada día que pasa aumentan las emisiones del CO2 y este es la responsable de crear el calentamiento global. O sea, es más conocido como el efecto invernadero. En la actualidad muchos expertos dicen que no está garantizado infinitamente las energías fósiles, el carbón, el petróleo y el gas, en algún momento se van a terminar. Entonces, la escasez de recursos, las amenazas del cambio climático y la enorme mejora en el aprendizaje tecnológico y la innovación en estos últimos años podrían acelerar en gran medida un cambio global hacia un futuro energético más limpio, que es todo lo que nosotros esperamos. Gracias. Pregunta número 5. ¿Por qué es importante informar a la población de las ventajas y desventajas del uso de combustibles fósiles? La población debe conocer que la quema de combustibles fósiles afecta a nuestra salud y economía. Sí es cierto que entre las ventajas que estos presentan está el transporte fácil y barato, la abundancia de yacimientos. Hay que recordar que cada año encontramos millones de personas que se ven afectadas por estos gases contaminantes. Por ejemplo, aumenta el cáncer de pulmón y el asma. Pregunta número 6. ¿Por qué crees que el gas natural ha sido un éxito en países como Argentina y Brasil? Lo que sucede es que Argentina y Brasil son países que promueven el consumo del gas natural y lo extienden a no solo utilizarlo para la generación eléctrica, sino también a nivel industrial y en los domicilios. Un ejemplo tenemos a Brasil, que en el año 2016 lanzó un plan llamado Gas para Crecer, con el fin de fortalecer el sector energético y mejorar su competitividad. Pregunta número 7. ¿Qué argumentarías para promover el uso de energía limpia en tu comunidad? El uso de energía limpia reduce los gases que provocan el calentamiento global. Además, recordar que estas fuentes de energía renovable son inagotables y se adaptan a los ciclos naturales, permitiendo un desarrollo sostenible. Gracias. Pregunta 8. ¿Cómo afecta al medio ambiente el uso del gas licuado de petróleo GLP y del gas natural vehicular? Bueno, el perjuicio causado por el uso de ambos gases al ambiente es el efecto invernadero. Este efecto consiste en el calentamiento de la superficie terrestre y de las capas de la atmósfera, debido a que la radiación solar, al no poder escapar al exterior, queda atrapada y provoca un aumento progresivo de la temperatura. Las consecuencias de este efecto se observan en la reducción de la superficie de glaciares y elevación del nivel de agua de los mares y océanos. La Tierra es habitable gracias a un manto protector de gases de efecto invernadero que se extiende a su alrededor. Este manto retiene el calor procedente del Sol y hace que la Tierra permanezca en una temperatura óptima para la existencia de la vida. El uso excesivo del gas licuado de petróleo y el gas natural vehicular deteriora este manto protector. Pregunta 9. ¿Cuáles son los usos actuales de los combustibles fósiles? Los combustibles fósiles son 4: petróleo, carbón, gas natural y gas licuado de petróleo. Estos se utilizan actualmente para combustible de motores, para la generación de electricidad, para climatización de ambientes, para cocinar, para la fabricación de caucho, por ejemplo, vemos acá, jabones, asfalto, tinta de imprenta, plástico, colorantes, perfumes, aceites, entre otros. Pregunta 10. ¿Cuáles son las ventajas del uso del gas natural? Si bien se recomienda siempre el uso del gas natural en el vehículo, generalmente las personas que tienen su auto con gas licuado de petróleo lo tienen a convertir. ¿Por qué? Porque también este cambio ayuda al mejoramiento del auto. Entonces, por ejemplo, uno de los principales motivos es que este combustible de gas natural es una alternativa mucho más limpia
que el gas licuado de petróleo. No quiere decir que no contamine, pero sin embargo es mucho más limpio. Tiene un bajo costo, brinda las posibilidades de habilitar un mercado para empleos ecológicos, mejora la calidad del aire regional, produce de entre 20 a 30% menos gases del efecto invernadero que los vehículos de gasolina o diésel. Pueden reducir las emisiones de dióxido de nitrógeno y de hidrocarburos reactivos que forman el ozono a nivel del suelo. El ingrediente principal del smog, ¿no? Hasta en un 95%. Entonces, eso va a poder reducir, ¿no? Si nosotros consumimos, si utilizamos el gas natural vehicular. También pueden reducir las emisiones de dióxido de carbono hasta en un 30%, de monóxido de carbono en un 85% y de las partículas cancerígenas en un 99% comparado con el gas licuado de petróleo. Vemos que siempre hay esta publicidad, es mucho más barato y lo recomendable es cambiar para poder mejorar el ambiente en el que nosotros vivimos. Gracias.